Bien, inicia ya el año 2022 y la duda que siempre surge es ¿dónde puedo invertir mi dinero? ¿Cómo puedo hacer crecer mis ingresos? Bien, en realidad yo estoy grabando el vídeo el 31 de diciembre a las 4 de la tarde, pero para ti es 2022, así que vamos allá con las mejores inversiones para este 2022. Vamos a ver desde inversiones más conservadoras hasta inversiones más agresivas. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita, porque así YouTube te va a avisar de todos los vídeos que voy creando. ¡Empecemos! Bien, primero de todo querría hablar de la inversión que para mí es de lo peor, que es una cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros realmente es lo más conservador, lo puedes hacer a través de tu banco, pero lo que sucede es que el tipo de interés es tan ridículo. En la actualidad ha habido años, bastantes años atrás, donde podía haber rendimientos interesantes a modo conservador y rendimientos que no eran exagerados, pero es que actualmente la inflación sube mucho más que el rendimiento que te da una cuenta de ahorros, así que esa opción que en años pasados podría haberse valorado, actualmente lo veo como una pérdida de nivel adquisitivo por el hecho de que como la inflación, el precio y el valor de las cosas sube más que lo que suben tus intereses en esa cuenta de ahorro, pues no vale para nada y es dinero que vas perdiendo poco a poco. Bien, vamos ya al segundo tipo de inversión que se puede hacer de cara a 2022. En este caso es una inversión ya más riesgosa, que no es otra que un fondo de inversión. El fondo de inversión tiene la ventaja de que no es necesario que tengas conocimientos. O sea, te gestionan tus inversiones y simplemente después te acabas dividiendo los beneficios si los hay. De hecho, basta con elegir un fondo de inversión y los especialistas se encargan del resto por nosotros. Por supuesto, tenemos que compartir las ganancias aquí, pero sigue siendo una buena alternativa para ganar dinero. Entonces, los fondos de inversión puedes ir directamente a ellos o también hablar con tu propio banco en el caso de querer invertir en fondos de inversión. Lógicamente, tu banco, dependiendo de la cantidad, te va a enseñar distintas propuestas. Las más atractivas son para capitales grandes. Ya os digo que las que son a partir de 1.000, 2.000 dólares o euros, pues no son fondos tan interesantes, pero si se saben escoger bien, pues uno puede invertir partiendo de capitales bastante bajos. Pero hay una inversión que veo más interesante que los fondos de inversión, que son los fondos indexados. En el caso de los fondos indexados, verás que tienen muchas más ventajas y es un producto muy atractivo. Los fondos mutuos indexados permiten invertir dinero en todo el índice, es decir, el promedio del mercado. Su conducta no requiere el trabajo de análisis, ya que el fondo compra solo aquellas empresas que están en el índice, lo que abarata mucho los costes. Y te puedes preguntar, ¿y qué es un índice? Pues un índice, por ejemplo, en España hay el IBEX 35, son las 35 empresas más potentes de España, de tal manera que siempre tienes las mejores 35, porque si una, de repente que estaba en el número 40, pues se revaloriza mucho, entrará en el IBEX 35 y la que estaba en el lugar 35 va a salir de ese índice. Por lo tanto, no es necesario hacer análisis y siempre tienes las mejores. Lógicamente no te recomiendo para nada el IBEX 35. Hay índices mucho mejores como el S&P 500 de América, el Dow Jones o el DAX que está en Alemania. Son índices mucho más estables y tendenciales, con tendencias al alza, pues mucho más consistentes que otros índices como puede ser el español. Si quieres invertir en fondos indexados, te dejo en pantalla un broker que es el que utilizo yo, se llama RoboForex, y a través de él puedes invertir en fondos indexados de forma muy simple. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Si quieres abrir una demo y hacer pues las primeras pruebas en los mercados, te dejo en pantalla un link para que puedas crear y abrir esa cuenta demo. Además, hay un tutorial donde abro la cuenta contigo mediante un vídeo. Así que, pulsando en el link, que también, aparte de en la pantalla, lo tienes en la descripción, podrás abrir esa cuenta y probar a ver qué tal se te da.
Otra inversión muy interesante es la bolsa de valores, pero a diferencia de los índices, donde a través de fondos indexados no es necesario pues que tú tengas un gran conocimiento al respecto, sí que en el caso de la bolsa, donde tú eres el que elige los activos que compras o vendes, entonces en ese caso ya es necesario tener una buena formación. En Código Trading ofrecemos formación precisamente para invertir en los mercados financieros y tenemos un curso totalmente gratis que te puede interesar para dar un inicio en todo el mundo del trading y las inversiones. Te dejo el curso gratuito en pantalla y también en la descripción. Así que en este punto de las acciones lo importante es entender lo que se hace. Entonces, podríamos mencionar empresas muy estables como puede ser Apple, que realmente tiene una capitalización bursátil y una estabilidad en la bolsa brutal, pero ahí ya sería importante que tú mismo aprendas a hacer tus análisis y desde Código Trading no estamos pues recomendándote ni diciéndote que vayas a invertir en una u otra cosa. Eres tú el que tiene que tener claro los riesgos que asumes y elegir bien con los activos que inviertes en caso que quieras invertir en algo. Otra inversión muy interesante son los bienes raíces, pero esta inversión es para cuentas grandes, o sea, si tienes unos grandes ahorros es una muy buena inversión, pero si no dispones de mucho capital no es la mejor inversión o la primera que deberías hacer. Invertir en bienes raíces te permite obtener ingresos a largo plazo y si de repente necesitamos más fondos, siempre podemos venderlos sin pérdidas y probablemente con una ganancia en el mercado secundario. Un ejemplo muy simple de bienes raíces es que compres una propiedad, un piso, un garaje y lo alquiles. Lógicamente, si lo haces con tus ahorros, te supondrá un beneficio desde el primer mes, porque a la que lo empieces a alquilar ya te estará dando un beneficio. Pero en caso que lo hagas a través de una hipoteca, ahí tienes que mirar bien, pues que, por ejemplo, si estás pagando 600 de hipoteca y el alquiler lo alquilas a 900, entonces sale rentable porque cada mes cubres la hipoteca y además ganas 300. Pero ahí se tienen que hacer muy bien los cálculos, todo el tema impuestos, todo lo que sean los costes extras que pueda tener esa propiedad, etcétera, para ver realmente bien cuántos años se tardará en amortizar y cuánto tiempo pues te va a llevar que ya tengas un rendimiento neto cubriendo todo lo que han sido los gastos que te ha supuesto esa inversión. Otra inversión que es muy interesante y está muy ligada a lo que es la inversión en bolsa, las acciones, es las divisas, el mercado Forex, lo que son las divisas tradicionales. Hay un mercado de intercambio donde, por ejemplo, si uno quiere viajar a Estados Unidos, tiene que cambiar sus euros en caso de que esté en Europa por dólares cuando está en Estados Unidos. Este cambio entre euro-dólar o entre cualquier otras divisas tiene unas gráficas, va fluctuando, va subiendo y bajando, y ahí podemos especular con las subidas y las bajadas de las divisas. Entonces pasa lo mismo que con el mercado de acciones. Para ello necesitas tener una buena formación. En Código Trading, aparte del curso gratuito, también tenemos formaciones con mentoría donde yo mismo soy vuestro mentor y a través de aulas virtuales, canal de Telegram, grupo de dudas y muchísimo contenido exclusivo puedes aprender ya de forma mucho más profunda. Te dejo en pantalla el link de la academia, también en la descripción, y allí podrás ver qué mentorías ofrecemos en Código Trading. Otra inversión que está muy de moda son las criptomonedas. El mundo de las criptomonedas está subiendo con mucha fuerza y, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, que es la más popular y que tiene mayor valor, está subiendo una media del 200% estos últimos años. Lógicamente el ritmo va aflojando, o sea, esta media sobre todo desde sus inicios. En los últimos años ya el crecimiento es inferior, pero pensando a largo plazo son activos que aunque tengan muchísima volatilidad van subiendo año tras año si se piensa a largo plazo para holdear. Si quieres una cuenta de criptomonedas, te puedo ofrecer dos opciones. Por un lado tenemos Bit2Me, que es una empresa de España, así que los que estáis en Europa puede que sea la opción más interesante,
y que cada vez tiene un abanico más amplio de criptomonedas para invertir. Entonces, te dejo en pantalla el link de Bit2Me, es una empresa pues regulada en España, muy seria y es una de las mejores opciones en caso que estés en Europa. Si en tu país no hay Bit2Me, tienes otra opción que es Binance. Binance es una empresa pues también como Bit2Me, es la más grande del mundo y por lo tanto es una empresa sólida, fiable, lleva muchísimos años en el sector y mueve unas cantidades astronómicas. Así que también te dejo el link de Binance tanto en pantalla como en la descripción por si se encaja más este crypto wallet. Ya veis que en este vídeo no solo digo las inversiones interesantes de cara a 2022, sino que también te dejo herramientas para que puedas probar, pero siempre con una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Bien, y para terminar, la última inversión que se puede hacer de cara a 2022 es el oro y otros metales preciosos. En el caso del oro es un metal que se está negociando desde hace más de 5.000 años y hoy es el único activo financiero líquido que está fuera del control del Estado y es independiente del sistema financiero. Por estas razones, algunas personas consideran que el oro es una inversión de capital más segura que los bonos del tesoro, los depósitos bancarios o el papel moneda. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribirte y a la campanita, porque así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Y no te olvides de visitar la página web códigotrading.com con todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.